Buenos días, me llamo Russell Turner, soy estudiante de la Palabra de Dios. Estamos compartiendo un estudio en el libro de Apocalipsis, el último libro en la Biblia. Hoy estamos en el capítulo 12 de Apocalipsis y el tema es cuando Israel y el diablo chocan. Está hablando de tres personajes en este capítulo: el dragón, la mujer y el hijo. Va a ser un estudio muy interesante. Entonces, si tiene su Biblia a mano, le invito a que la abra al capítulo 12 de Apocalipsis. Estamos en el punto medio de la tribulación en este estudio. Israel va a sufrir una persecución, o sea, la persecución más horrenda de toda su historia, desde que ella nació con Abraham, hace miles de años hasta el día de hoy. Esta persecución de la tribulación será peor que la matanza babilónica, la conquista romana, la Inquisición católica, el masacre de los judíos en Rusia o el holocausto de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Esta persecución dirigida por el Anticristo será la más severa en toda su historia. Pero hay una cosa en común en cuanto a todas estas persecuciones. Todas son promovidas por Satanás, porque él odia el pueblo de Dios. Él odia a los judíos y él quiere destruirlos. Él ha querido destruirlos desde el principio. Pues vamos a leer entonces de este primer personaje mencionada, que es la mujer, en Apocalipsis 12, versículos 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta o embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Está por regalar, está por dar a luz. Luego dice en el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Obviamente es una referencia al Señor Jesucristo. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer, o sea Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Nosotros hemos visto en estudios previos que la tribulación es un periodo de 7 años en total. Pero estos 7 años se dividen en dos tantos, ¿verdad? 3 años y medio y 3 años y medio. Y pues habla de estos 3 años y medio con ese mismo término en años, pero también se lo menciona como días, 1260 días. También se menciona como meses, 42 meses, o también como tiempo, tiempos y medio tiempo, siendo un tiempo un año, luego tiempos 2 años más, que sería 3, y medio tiempo, medio año, 3 años y medio. Así se distingue en la palabra de Dios, sea en Daniel o en el libro de Apocalipsis. Pues dice aquí en la palabra de Dios que esta mujer es una señal. Entonces no estamos hablando de una mujer literal, una señora. Estamos hablando de una mujer simbólica. Es una señal, dice allí en el versículo 1. Y esta mujer vamos a ver que representa a Israel. No puede representar a ninguna otra raza o grupo de personas. Note su descripción primero. Vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, una corona de 12 estrellas, con referencia a las 12 tribus de Israel. Ahora, esta descripción de la mujer se relaciona con un sueño del Antiguo Testamento en Génesis 37, versículo 9 al 11. José, el hijo de Jacob, acuérdense que Abraham es el padre de los judíos, luego viene Isaac, después Jacob, siendo nieto de Abraham, y luego el hijo de Jacob es José, entre 11 más. Él tenía 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel. Pues este 11º hijo de Jacob, José,
fue un muchacho muy relacionado con Dios, tenía comunión con Dios, y Dios le dio un sueño. Y él vio al sol representando a su papá Jacob, y la luna representando a su mamá Raquel, y 11 estrellas más representando a sus hermanos, todos arrodillados delante de él, dándole reconocimiento y lealtad y homenaje. Entonces él contó este sueño a su papá y a sus hermanos. Ahora su papá quedó perplejo, rascando la cabeza. ¿Qué significaría esto? Los hermanos lo odiaban a José por este sueño, diciendo, vamos a arrodillarnos delante de usted, jamás. Y así lo rechazaron y por fin lo vendieron como esclavo a los ismaelitas, y aquellos, esa gente lo llevó a Egipto, donde él fue vendido al capitán del ejército, a Potifar. Y desde los 17 años de edad hasta los 30 años de edad, José vivía como esclavo en la casa primero de Potifar, y luego por ser mal acusado, falsamente acusado por la esposa de Potifar de querer violarla, la cual era pura mentira, pues José fue echado a la cárcel por 2 años. Y él estuvo allí en la cárcel hasta que hubo otros sueños, y por fin hasta el mismo faraón tuvo un sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y José fue llevado delante del faraón. Él interpretó el sueño y el faraón lo levantó desde la cárcel y lo puso como el primer ministro de Egipto. Entonces José llegó a ser el segundo al rey, ¿verdad? O sea, el faraón siendo primero y después José. Luego, cuando llegó el tiempo de hambre, los hermanos de José viajaron desde Palestina porque tenían hambre allá también, ocupaban comida y habían oído que había comida en Egipto. Cuando llegaron a Egipto, pues no reconocieron a José porque él lleva vestiduras de los egipcios y un corte de pelo como los egipcios y no lo reconocen. Pero José sí les reconoce a ellos. Y en el transcurso del tiempo, pues él se revela a sus hermanos. Sus hermanos, claro, están arrodillados delante de José y pues se cumple el sueño. Dios estaba protegiendo a su pueblo aún a través de José. Pues este sueño tiene relación ahora con esta mujer en Apocalipsis, y para darnos entendimiento que representa a Israel, el sol representando a Jacob, la luna a Raquel, las 11 estrellas representando a los hermanos de José. Ahora, esta mujer no es María, aunque ella dio a luz al Señor Jesucristo físicamente hace 2000 años en Belén, pero esta visión no habla de María, porque María no corre al desierto para escaparse del anticristo, como esta mujer tiene que hacer. Además, María ya está en el cielo, ya murió, está en el cielo. Esta mujer no es la iglesia cristiana tampoco, porque la iglesia es la novia de Cristo. Somos pues desposados con Cristo Jesús y estamos esperando las bodas del Cordero. Cuando somos llevados al cielo, entonces seremos unidos en matrimonio celestial, Jesús siendo el novio y la iglesia siendo la novia. Pero en este momento la iglesia todavía es una novia, no es una esposa. Después la iglesia, o sea, esta mujer no es la iglesia apóstata en Apocalipsis 17, porque habla de ella como una gran ramera. Entonces obviamente esta no es la iglesia apóstata. Entonces solo queda a Israel, que podría representar que esta mujer podría representar a Israel, el pueblo judío, el pueblo del cual nació el Señor Jesucristo. Después vemos su embarazo. Versículo 2 dice que ella está encinta y clamando con dolores de alumbramiento. En el Antiguo Testamento se retrata a Israel como la esposa de Jehová. Dice Isaías 54:5. Pues tu Creador será tu marido. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel.
el Dios de toda la tierra. Y después en Miqueas 5:2 habla la profecía del nacimiento del Mesías. Pero tú, oh Belén, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, una de las tribus de Israel, de ti me saldrá el que será gobernante de Israel, hablando de que Jesús nacería en Belén. Pues entonces vemos con claridad que esta mujer representa a Israel. Ahora, notemos su protección por la mano de Dios, porque el anticristo la odia y la quiere destruir. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Dios está preparándole un escondite para que allí la sustenten por 1260 días, que equivale a 3 años y medio. Entonces estamos hablando de la última mitad de la tribulación, que Israel va a tener que correr al desierto, a este lugar de escondite, para escaparse de la furia y la persecución del anticristo. Dios va a proteger a Israel de la mano destructora del anticristo durante esta última mitad de la tribulación. Se habla en el Antiguo Testamento de las alas protectoras de Dios. Si usted quiere notar aquí en versículo 13 leemos un poco más. Cuando vio el dragón, que representa a Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces ahí está la mujer, Israel, que ya ha regalado al hijo, ¿verdad? Jesús ha nacido. Y 14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente, de nuevo el dragón, Satanás, que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Referencia otra vez a 3 años y medio. Versículo 15. Y la serpiente, el dragón, Satanás, él arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada la mujer por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Paremos allí por un rato. Ahora, literalmente, no creo que está diciendo que se montó encima de un águila y que el águila voló con sus 2 alas para llevar el pueblo de Israel, porque va a ser un montón de personas. Esto es lenguaje simbólico también, y puedo comprobarlo con Éxodo 19, cuando Moisés sacó el pueblo de Israel de Egipto hace, ¿cuánto? 3,000 años, algo así atrás. Pues también Dios dice, yo los saqué de Egipto con alas de águila. Oiga lo que dice la palabra. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, o sea, al pueblo de Israel. Anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. ¿Qué hizo Dios con los egipcios? Los ahogó en el Mar Rojo. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Dios ahí hace el lenguaje simbólico diciendo, es como si yo los saqué sobre alas de águila de Egipto y los salvé. Acabo de leer en Éxodo 19, versículo 3. Pues ahora, volviendo aquí a la tribulación, al punto medio, Israel va a correr al desierto. Ahora, este lugar de escondite, ¿dónde podría ser? Pues vemos por varios versículos paralelos que podría ser lo que hoy día es el país de Jordania, al sureste de Israel, la nación de Jordania, porque dentro de esta nación hay una ciudad llamada Petra. Petra es una ciudad rocosa y parece que Jordania se escapará de la dominación del anticristo. El anticristo va a dominar todas las naciones alrededor de Israel, hasta va a invadir a Israel mismo. Pero Jordania, por profecía en Daniel, va a escapar
esta destrucción del anticristo. Leo en Daniel 11:41. El anticristo entrará en la gloriosa tierra de Israel y muchas naciones caerán, pero Moab, Edom y la mayor parte de Amón, que hoy día es el país de Jordania, escaparán de sus manos. Entonces Jordania podría ser el lugar de escape para el pueblo de Israel durante estos 3 años y medio. Durante ese tiempo de estar en aquel escondite, Dios milagrosamente va a proveerles comida y agua. Él dice en Isaías 33, Él vivirá en las alturas y una fortaleza de roca será su alto refugio, hablando de Israel allí escondidos. Después, su pan le será provisto y su agua no faltará. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán una tierra que se extiende a la distancia, hablando de su tierra de Israel, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Dios va a salvar a Israel a pesar de la persecución del anticristo. Ahora Jesús hizo referencia a este tiempo de la gran tribulación, este tiempo de persecución. Dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo, el templo en Jerusalén, la abominación desoladora, cuando el anticristo pone su estatua dentro del templo y él dice, ahora no pueden adorar a Dios del cielo, tienen que adorarme a mí. Cuando vean esta abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, entonces los que están en Judea huyan a los montes, vayan corriendo, porque empieza ahora tiempo de persecución. En el versículo 15 leemos que este dragón o la serpiente, Satanás, por medio del anticristo, él está haciendo todo esto por medio del anticristo, hace correr un río detrás de Israel como para arrastrarlos. Ahora, yo creo que este río también es simbólico. Probablemente será un ejército del anticristo que va atrás de Israel para matar a la gente de Israel. Pero dice la palabra de Dios aquí que la tierra ayuda a la mujer por abrirse, tal como en el Antiguo Testamento cuando Coré y Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés y Moisés hizo un desafío. Él dijo, si yo soy el siervo de Dios, que Dios se encargue de ustedes. Y inmediatamente se abrió la tierra como un gran cañón y cayeron vivos todos aquellos rebeldes en aquella zanja y fueron al infierno. Cayeron justo al infierno por mano de Dios. Pues aquí de nuevo Dios va a permitir que la tierra se abra y va a tragar todo este ejército o este río simbólico, ¿verdad?, que va detrás de Israel. Actualmente yo no veo tanto agua allí en esa zona, es muy desértico. Entonces yo opino que será un río de hombres, ¿verdad? Un ejército que quiere destruir a Israel. Sea como sea, Dios va a proteger a su pueblo Israel. Ahora, hermanos, el Salmo 124, escrito por David 1000 años antes de Jesucristo, es un salmo profético de este hecho. Es tremendo. Voy a leer este salmo, escuche. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita ahora Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Nos habrían inundado las aguas. El torrente nos habría arrastrado. Nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves, o sea, las águilas del águila, como las aves, hemos escapado de la trampa del cazador, siendo el anticristo. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Vea cómo el Antiguo Testamento se relaciona con el Nuevo Testamento. Salmo 124, profetizando este mismo hecho aquí en Apocalipsis 12.
Bueno, leamos versículo 17, el último versículo del capítulo, para ver entonces qué hace el anticristo cuando él ve que el pueblo de Israel, este remanente, se ha escapado, ha corrido a Jordania o el lugar de escondite, donde sea. Esto es lo que él hace. Él vuelve a Jerusalén, a Israel. Y dice en 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, el resto de los judíos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que no se escaparon a aquel escondite en el desierto, pues ellos van a enfrentar la persecución del anticristo. Ahora, quiero recordarles, los 144,000 son protegidos por Dios, por una seña, una marca en su frente, entonces ellos no pueden ser matados por el anticristo. Pero la gente que se convierte a Cristo por la predicación de los 144,000, ellos no llevan esa marca de protección. Y ellos sí pueden ser perseguidos y decapitados por el anticristo. Habla de ellos en Apocalipsis capítulo 20, que sus almas llegaron al cielo y ahí ellos esperan la justicia de Dios. Y Dios va a vengarse de ellos, ¿verdad? Porque al final de la tribulación, el anticristo será echado al lago de fuego. Ok, hemos hablado de la mujer, ahora vamos a hablar del segundo personaje, el dragón. En versículo 3, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón, que representa a Satanás, un gran dragón escarlata, roja, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, Satanás va a empoderar el cuerpo del anticristo. Anticristo va a ser como el representante de Satanás, tal como Jesús es el representante de Dios el Padre. No hemos visto a Dios el Padre, pero hemos visto a Jesús hace 2000 años. Pues en una forma de imitación, Satanás, que es invisible, es un ángel caído, pues entonces él va a poner todo su poder en la persona de este hombre, el anticristo. Y simbólicamente lleva 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a hablar de esto. Y en sus cabezas 7 diademas o coronas. Y su cola, hablando del dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esto es una referencia a la rebeldía de Satanás. Porque Dios no hizo a Satanás como Satanás. Él fue hecho como un ángel hermoso, lucero se llamaba. Y fue el ángel más alto de todos. Pero él se rebeló contra Dios. Vamos a leer el pasaje en un momento. Y en su rebeldía él llevó consigo una tercera parte de los ángeles. Una tercera parte, si los divide en 3 tantos, pues una tercera parte de los ángeles siguieron a Satanás en su rebeldía y ellos se hicieron demonios. Por eso dice aquí, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahí vemos que el fin de Satanás es destruir al Hijo de Dios. Ahí está esperando que la mujer Israel dé a luz y luego él va a devorar al niño. Pero veremos en un momento que el niño es arrebatado a Dios y salvado. Su color, rojo, escarlata. Esto representa homicidio, matanza, guerra. Vea su confederación, o sea, su coalición de naciones. Porque esta es una representación del anticristo. 7 cabezas, 10 cuernos. Ahora, hay referencias en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en capítulo 17 de Apocalipsis, explica que son las 7 cabezas y los 10 cuernos. Vamos a ir por un momento y voy a leer en 17, versículo 9. Y estas 7 cabezas primero representan 7 montes sobre los cuales está sentada una ciudad. Esa ciudad es Roma, la ciudad de Roma. Pero también representan 7 reyes o reinos. Y dice este pasaje en Apocalipsis 17 que 5 han caído de los reinos, ya son pasados. 1 es y el 7º viene.
y luego de aquel séptimo nace el octavo, que es el anticristo. Ahora voy a explicarlo. Permíteme leer Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, o sea, la gran ramera. Está haciendo referencia a Roma. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. ¿Cuáles reinos serían? Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, y luego dice, y uno es, que es Roma, en el tiempo de Juan, hace 2000 años, y el otro no ha venido, será el gobierno mundial del anticristo en la tribulación. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Por cuánto tiempo? 7 años, nada más. Después, la bestia que era y no es también el octavo. Veremos en el próximo estudio que parece que el anticristo va a ser asesinado y volver en una forma de resurrección. Acuérdese, el diablo siempre tiene su imitación por todo lo que hace Jesucristo. Cristo murió, fue resucitado. Satanás va a permitir que su hombre, el anticristo, sea asesinado y luego resucitado para engañar al mundo. Y dice aquí que la bestia es el octavo. Él sale de este mismo gobierno mundial. Si ustedes se acuerdan, en el previo, como 2 o 3 estudios atrás, vimos que el principio de la tribulación es la firma de un pacto entre el anticristo e Israel y las naciones alrededor, un pacto de paz. Y esto da inicio a la tribulación. Y es un pacto de 7 años. Pero a la mitad de este tiempo, o sea, después de 3 años y medio, el anticristo va a quebrar su pacto. Entonces, durante los primeros 3 años y medio tenemos allí un gobierno mundial del anticristo. Pero en esta última mitad, ya él llega a ser el octavo. Él va a ser el dictador del mundo. Él va a ponerse ahí en el templo y decir, yo soy Dios. Tiene que darme a mí toda lealtad y adoración. Entonces, así se explican las 7 cabezas y luego los 10 cuernos que lleva también en su cabeza. Habla de una coalición de 10 naciones que dan su apoyo al anticristo. Nota versículo 12, siempre en Apocalipsis 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes o reinos que aún no han recibido reino. Porque Juan está hablando hace 2000 años cuando está escribiendo esto y ahora estamos hoy día 2000 años después y todavía falta un poco para que llegue la tribulación. Viene el rapto primero y nosotros vamos al cielo y luego empieza la tribulación. Por eso Juan dice aquí que aún no han recibido su reino, pero por 1 hora. Y no está hablando de 60 minutos, sino por un lapso de tiempo, por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, o sea, con el anticristo. Así se explica entonces las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahora volvamos a capítulo 12 y vemos la caída de este hombre. Dice allí en el versículo 7. Más bien estamos hablando del dragón, perdón. Primero hablamos de la mujer Israel, ahora estamos hablando del dragón que es Satanás y él presta todo su poder al anticristo. Pero hablando específicamente de Satanás por un momento, versículo 7 de Apocalipsis 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es el arcángel, y sus ángeles, estos son los ángeles buenos que son fieles a Dios, luchaban contra el dragón, contra Satanás, y luchaba el dragón y sus ángeles, o sea, los demonios, la tercera parte de los ángeles que le siguen a él. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿En el cielo, pastor? Sí. Sabe que de alguna forma todavía Satanás tiene acceso a la presencia de Dios para acusarnos delante de Dios. Pero en esta batalla, en medio de la tribulación, Miguel y los ángeles buenos van a luchar contra el diablo y sus ángeles, los demonios, y va a derrotarlos y echarlos a la tierra. Dice versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás,
el cual engaña el mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles, sus demonios, fueron arrojados con él. Miguel el arcángel y los ángeles buenos van a pelear contra Satanás y los demonios, los va a echar a la tierra desde el cielo. Esta batalla ocurre en el punto medio de la tribulación y por lo tanto el diablo, ya que no tiene acceso al cielo para acusarnos, él va a llegar a la tierra con toda furia y él va a prestar todo su poder y su malignidad, todo su pecado, todo lo que es Satanás. Él va a ponerlo en la persona del anticristo y por eso se llama esta última mitad la gran tribulación. Será horrible sobre esta tierra, pero va a ser por un lapso de 3 años y medio y luego Cristo vendrá. Ahora, obviamente, nosotros sabemos que la caída de Lucero, que llegó a ser Satanás, esa caída ocurrió antes del huerto de Edén, en el principio. Después de que Dios hizo los cielos y la tierra, dice allí entonces que Adán y Eva fueron puestos en el huerto, creados por Dios, y viene la serpiente a tentarlos. Pues antes de esto, en algún momento, Satanás, que era Lucero, se rebeló contra Dios. Isaías 14 habla de esta rebeldía. Dice así: ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo, hablando de Dios Todopoderoso. Pero luego dice: has sido derribado al Seol, a los lados profundos del abismo. No, Satanás, usted no puede contra Dios. Y fue arrojado. Durante todas esas edades, desde aquel tiempo, antes del tiempo de huerto de Edén, hasta el día de hoy, Satanás ha tenido acceso al trono de Dios para acusar a los creyentes. Y dice la palabra de Dios que Él quiere exterminar no solo a los creyentes, sino al mismo Hijo de Dios. Dice aquí en el versículo 4, recuerda que el dragón se paró frente a la mujer para devorar al niño cuando naciere, hablando de Jesús. Satanás utilizó al faraón en Egipto para matar a los bebés hebreos y ordenó que los echara al río Nilo, donde los cocodrilos podrían comerlos. Después, años más tarde, cuando Jesús nació en Belén, Satanás utilizó a Herodes, el rey, para matar a los bebés menos de 2 años en Belén, tratando de eliminar también a Jesucristo, que fue profetizado como el rey de Israel. Y de nuevo, Satanás va a utilizar al anticristo para intentar el exterminio de todo el pueblo de Israel. Porque Satanás no quiere que venga el reino de Jesucristo al final de la tribulación. Y él está haciendo todo lo que puede para evitar que llegue Jesucristo. Satanás es el dragón que odia a Dios y el pueblo de Dios. Y aquí vemos su acusación, su calumnia contra los creyentes. Dice aquí en el versículo 10, cuando Satanás fue arrojado a la tierra, después de esta batalla con Miguel, dice versículo 10 que hubo regocijo, gozo en el cielo, fiesta en el cielo, porque ya Satanás no puede acusarnos. Voy a leer versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, y de la palabra del testimonio, la palabra de Dios. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
como los tres amigos de Daniel cuando Nabucodonosor dijo, tiene que arrodillarse delante de mi estatua o si no, vamos a echarle al horno de fuego. Y aquellos tres, Sadrach, Misach y Abednego, dijeron, no, rey, no vamos a arrodillarnos porque nosotros nos arrodillamos delante de un Dios que está en el cielo, no delante de su estatua. Nabucodonosor se enojó, los echó allí al horno de fuego, pero no se quemaron. Dios los salvó y más bien Nabucodonosor vio a una cuarta persona caminando con ellos dentro del horno, que era el Hijo de Dios, Jesucristo, que los salvó. Y después Nabucodonosor dijo, salgan de allí. Y salieron sanos, sin quemadura, nada más las sogas que los habían atado fueron quemadas, las sogas, las ataduras, pero su ropa, su piel, nada, su pelo, nada sufrió daño de ese fuego. Entonces Nabucodonosor dijo, de veras, ustedes sirven a un Dios más alto que el Dios mío. Y pues ellos han vencido entonces los creyentes por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio, la palabra de Dios, y por menospreciar sus vidas hasta la muerte. Si llega el momento que usted tiene que dar su vida por la causa de Cristo, tenga fe en el Señor. Él va a ayudarle a pasar por esa prueba y usted estará recibido allá en la presencia del Señor en el momento de su muerte. Dice versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, 3 años y medio nada más que le falta. Y él viene a la tierra con gran ira. Yo tengo aquí unos pasajes en Job que habla de la acusación de Satanás, pero por motivo de tiempo no voy a leerlo todo, pero yo le invito a que lea Job, el libro antes de los Salmos, Job capítulo 1 y 2. Y ahí puede ver un relato de la acusación de Satanás delante de Dios en cuanto a un creyente en la tierra. Satanás llega a la presencia de Dios y Dios le pregunta, ¿dónde has andado? Y él dice, por toda la tierra, viendo lo que pasa allí. Y Dios dice, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro hombre más intachable, más recto, más puro que él. Y Satanás dice, pero tú tienes un muro de protección alrededor de él. Con razón que él está dándole su adoración. Pero quite ese muro de protección. Déjeme llegar a él con persecución, con prueba. Y usted verá tú verás, Dios, que Job va a maldecirle. Entonces Dios dice, ok, voy a quitar ese muro de protección. Vaya, haga lo que quiera, pero no lo mate. Y Satanás volvió a la tierra, hizo un gran viento que hizo caer la casa donde estaban los hijos, se mataron los hijos, 10 hijos de Job. Llegaron los enemigos de alrededor, las naciones alrededor, le robaron sus camellos, sus asnos, sus vacas, sus burros, sus ovejas, todo lo que él tenía. Robó todo. Después de un tiempo, Satanás pide permiso más y quita la salud de Job. Y queda Job completamente enfermo, lleno de llagas. A tal punto que su esposa se desanima, se desespera y dice, ¿todavía vas a creer en ese Dios en el cielo? Mira lo que nos ha pasado, no tenemos nada. Maldiga a Dios y muera. Y Job dijo, estás hablando como una necia. Dios nos da y Dios nos quita. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Qué fe tenía Job en Dios! Ahora, corre todo el libro de Job y toda la conversación que él tiene con sus amigos, con Dios mismo. Y al final, en capítulo 42, necesita correr al final del libro de Job y leer capítulo 42. Y vemos que después de pasar la prueba, Job, Dios le derramó sobre él bendición doble de todo lo que él había tenido anteriormente. No me acuerdo los números exactamente, pero vamos a decir que tenía 3,000 ovejas, ahora tiene 6,000 ovejas.
que tenía 500 camellos, ahora tiene 1000 camellos. O sea, lo que él tenía anteriormente en Job capítulo 1 y 2, ahora tiene el doble en capítulo 42. Porque Job mantuvo su fe en Dios a través de esta gran prueba. Satanás es el acusador nuestro, pero nosotros somos victoriosos por medio de nuestra fe en Jesucristo. Gracias a Dios. Jesucristo es nuestro defensor y nuestro abogado. Dice 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es como si Dios estuviera allí en su trono. Aquí a un lado está Satanás, el acusador, y por el otro lado está Jesús, el defensor. Y Jesús siempre gana. Él nos defiende delante de Dios, su Padre. Y Él dice, aun cuando Satanás viene acusándonos, mire, ¿cómo es posible, Dios, que tú vas a salvar a fulano o a fulana? Mire qué vida llevan. Pero Jesús llega y Él dice, Padre, esa persona se arrepintió de su pecado y puso su fe en mí como Salvador. Y mi sangre lava y limpia todos los pecados de esa persona. Entonces esa persona está segura. Y Jesús gana el caso allí delante del Padre. Y entonces Satanás no puede contra nosotros. Gracias a Dios por nuestro defensor, nuestro Señor Jesucristo. Y quiero recordarles que un día al final del tiempo, después del milenio, Cristo va a tomar a Satanás, este dragón, y sus ángeles, y va a echarlos al lago de fuego. Apocalipsis 20:10. El diablo fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así será el fin de Satanás. Ahora veamos por un momento, para concluir, el Hijo. Hemos hablado de la mujer que representa a Israel. Hemos hablado del dragón que representa a Satanás y luego él obrando a través del anticristo. Pero ahora vemos el Hijo, el que nace de la mujer en versículo 5. Y ella, la mujer Israel, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí vemos tres eventos en la vida de Jesús, pero todos son revueltos. Entonces vamos a explicarlo. Primero dice, y ella dio a luz un hijo varón. Esto se cumplió hace 2000 años en el pueblo de Belén a través de María, cuando María le dio vida y luz y un cuerpo humano a su hijo, a Jesucristo. Nació Jesús allí en Belén. Y así se dice en Mateo 1:21. Un ángel del Señor le dijo a José, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, Jesús nació y vivió por 33 años. Llegó a la edad de 30 años, empezó su ministerio de 3 años y medio aproximadamente, luego fue crucificado en la cruz, sepultado 3 días y noche, resucitó el domingo de la resurrección y luego estuvo 40 días más sobre la tierra en su cuerpo glorificado, resucitado. Luego Jesús ascendió al cielo. Aquí se cumple la última frase de versículo 5. Apocalipsis 12:5. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Jesús ascendió, su ascensión. Dice ahí en Hechos 1:9. Jesús fue levantado en una nube mientras los discípulos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos en túnicas blancas, o sea, ángeles, de repente se pusieron en medio de ellos y diciendo, hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. La ascensión de Jesús. Y después habla aquí en medio del versículo 5 que Él va a regir o gobernar
con vara o cetro de hierro a todas las naciones. Esto habla de su reino milenial. Milenial significa 1000 años. Cristo va a reinar en esta tierra por 1000 años. Y ahora, desde su ascensión hasta el día de hoy, ha pasado 2000 años. Y todavía falta un poco más, ¿verdad? El rapto y luego la tribulación de 7 años y después viene el reino de 1000 años del Señor. Entonces, cuando habla en un versículo de varios eventos, pues no está tomando en cuenta los intervalos o los paréntesis, los periodos de tiempo entre cada cosa. Pero aquí lo vemos y dice ahí en Apocalipsis 20, versículo 6, que nosotros seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él por 1000 años. Gracias a Dios que a través de toda esta historia podemos aprender ciertas verdades. Primero, Satanás nunca se da por vencido. Él siempre está atacando al pueblo de Dios. Por tanto, tenemos que estar alerta, preparados con la palabra de Dios en todo momento. Porque en cualquier momento Satanás viene contra nosotros con tentación, con una prueba, con cualquier cosa. Pero tenemos poder y victoria en el nombre de Jesús. No importa cuán dura sea la batalla, no importa cuán severo sea el ataque de Satanás, nuestra victoria está por nuestra fe en Jesucristo. Mayor es Él que está en nosotros que Él que está en el mundo, o sea, Satanás. Cristo es mayor, Cristo es más poderoso. Y luego vemos aquí una última verdad. El enemigo de Dios es amigo de Satanás. El amigo de Satanás es enemigo de Dios. ¿Cuál es usted? ¿Es usted amigo de Dios? ¿Está al lado de Él? ¿O es usted amigo de Satanás? Tal vez usted, ¿cómo se le ocurre, pastor? Yo no soy amigo de Satanás. Un momento. Solo hay dos campos. ¿Puede asegurarse que es amigo de Dios? Si usted anda en contra de la palabra de Dios, en desobediencia a Dios, si usted todavía rechaza a Jesucristo como su Salvador, usted no es amigo de Dios. Entonces está en el otro campo. Es amigo de Satanás. Pero hoy esto puede cambiar. Usted puede pasar del campo de Satanás al campo de Dios. Con una oración sincera de arrepentimiento al Señor. Confesando sus pecados a Él, pidiéndole perdón y luego por recibir a Cristo como su Salvador personal. Yo espero que usted lo haga y Dios le salvará. La promesa es, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Que Dios les bendiga a cada uno. Padre, pido que tú bendigas lo que hemos estudiado en Apocalipsis 12 y que se aplique a la necesidad de cada vida en cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo estudio.